Me es muy grato darles la bienvenida a esta ceremonia en la que queremos conmemorar el 30 aniversario del Consorcio de Universidades y celebrar el trabajo conjunto realizado a lo largo de estas 3 décadas por las 4 universidades que lo conformamos: Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad Peruana Cayetano Heredia, Universidad del Pacífico y Universidad de Lima. Para dar inicio a esta ceremonia veremos un breve video sobre el consorcio. Tenemos una oportunidad única de estar juntos, testigos de excepción, los rectores que han sido parte de esta gesta, yo diría, única, ¿no? 4 universidades, claramente las que tienen una excelencia académica a nivel nacional y que se decidieron juntar en un consorcio para compartir buenas prácticas y muchas otras experiencias a lo largo de esos 30 años. Así que realmente es una maravillosa oportunidad para poder reencontrarme con ustedes, rectores, y poder empezar a recordar estas anécdotas de la gesta, pero también decisiones importantes que se tomaron en su momento, ¿no? Bueno, si se habla de comienzos, deseo referirme al inicio del consorcio. Muy grato para mí, motivo de honor, el que fuera durante mi rectorado en el año 1996, en el que pude conocer a gente maravillosa de 3 universidades muy queridas por la Universidad Católica, que es la mía, y que propiciaron esta entidad, el consorcio, que ha tenido una vida llena de logros. Personajes como Carlos Vidal Beceta, personajes como José Javier y la señora doctora Isa Rizotsky. Fuimos los 4 que nos lanzamos en esta, no diría, en esta acción muy pensada y que creíamos, y teníamos razón, iba a alcanzar un desarrollo. Yo, desde mi punto de vista, yo tenía como una especie de, como 3 elementos. Uno era que en la vicepresidencia de la Asamblea de Rectores que me tocó ocupar, y que el proceso de descomposición de las universidades se iba haciendo cada vez más evidente. Otro elemento es que el decreto 882 estaba haciendo que aparecieran como universidades centros de estudios que no merecían ese nombre. Algunos visionarios de nuestras instituciones ya habían empezado a mirar lo que después nosotros concretamos. El doctor Tola en la Católica, el doctor Cazorla Cayetano, el doctor Blanco en la de Lima y el padre Llagras en la Pacífico, estuvieron cuando yo era vicerrector, hablando mucho de un mejor acercamiento. Y luego en una reunión los 4 nos volvimos a juntar y este consorcio se produjera. Yo creo que fue un gran acierto. La gente que nos apoyó en los primeros tiempos fueron realmente muy valiosos. Alejandro Valdés, que fue el primer secretario ejecutivo, ¿no? Después estaba en Cayetano Fernando Donaire. No quiero dejar de recordar lo que yo sentí el día que un profesor de la Pacífico me dijo que iba a dictar en la Católica, o que un alumno de Cayetano se vino a estudiar administración a la Pacífico, ¿no? O que un alumno de la de Lima o varios alumnos de la Lima vinieron a consultar a la biblioteca de la Pacífico. Tuvimos que poner límite porque éramos chiquitos y teníamos mucha demanda. Había un universo de disciplinas que compartir. Fue una decisión magnífica, y la biblioteca también, las 4 bibliotecas compartiendo conocimiento, y creo que fuimos uno de los primeros grupos
que también tomamos la decisión de trabajar en base a buenas prácticas, ¿no? Ahora esto es común, Claro. pero compartir sin egoísmos, ¿no es cierto?, las buenas prácticas académicas, administrativas, de investigación, eso creo que también fue una fortaleza enorme, ¿no? Sí. Sí, es cierto. Yo soy de otro momento, pero ese año 96 ya íbamos cosechando esta máxima universal de que la unión hace la fuerza. Una de las fortalezas del consorcio es que también es un referente para diferentes tipos de problemas, ya sea académicos o políticos. Recuerdo para el ministro Jaime Saavedra que el consorcio estuviese apoyando que teníamos que tener. No, y la condiciones política básicas fue de bien calidad. interesante porque la idea era que nosotros demostremos a todos los demás a lo que se podía llegar, ¿no? El consorcio se ha convertido en una especie de autoridad de control de calidad de las universidades que lo integran. Además de la fraternidad de los rectores que iniciaron el consorcio, dejaron el ejemplo y la línea a seguir de cuál iba a ser la relación de los otros rectores que continuamos, porque esa línea de comportamiento, de honestidad, de fraternidad y de mirar siempre a la excelencia, recibiendo críticas constructivas y conversando con toda franqueza sobre Y libertad. lo que veíamos en esas reuniones, ha sido un ejemplo. Yo creo que lo hemos mantenido durante estos 30 años de manera natural, que es lo maravilloso. Sí. Y no hemos esquivado las críticas a nuestros propios comportamientos. En ese sentido, hemos sido honestos y hemos buscado el camino correcto, formar personas, De bien, ¿no? no solamente individuos, personas, es decir, seres con conciencia, una conciencia que se dirija a la verdad, una conciencia que impulse a la voluntad para hacer cosas buenas. Y emociona ser conscientes que hemos resguardado todos esos valores durante 30 años. Mucha vida más para el consorcio. Así es. Me gustaría invitar ahora adelante a la doctora Marta Chávez Pasano, rectora de la Universidad del Pacífico, institución que nos acoge esta tarde, quien nos va a dar el mensaje de bienvenida a esta ceremonia. Muy buenas noches a todos. Es muy grato realmente estar reunidos en un momento tan especial donde conmemoramos y celebramos estos primeros 30 años del Consorcio de Universidades. Muy buenas noches, doctor Julio del Valle, rector de la Universidad Católica del Perú, doctor Wilfredo González, rector de la Universidad Peruano Cayetano Heredia, doctora Patricia Stuart, rectora de la Universidad de Lima, doctor Salomón Lerner, rector emérito de la Pontificia Universidad Católica del Perú y rector fundador de este consorcio. Doctor Jaime Saavedra, nuestro distinguido conferencista que esta noche nos acompaña. Doctora Cristina Guerra, directora del Consejo Directivo del Consorcio de Universidades. Estimados rectores, autoridades académicas, directores, docentes y distinguidos invitados. Sean todos bienvenidos a la Universidad del Pacífico. Nos complace recibirlos esta noche para conmemorar las primeras 3 décadas de colaboración continua de nuestro consorcio de universidades. Acabamos de compartir un testimonio de gran valor institucional. Escuchar las reflexiones de quienes nos antecedieron en la gestión nos transmite el espíritu que ha guiado este camino. Sus miradas nos llevan a evocar con profunda gratitud a los 4 rectores fundadores que el 21 de julio de 1996 dieron vida a este espacio de cooperación, al doctor Salomón Lerner Febres,
al doctor Carlos Vidal Aiseca, a la doctora Ilse Wisowski Loli y al doctor Javier Pérez Rodríguez. Ellos entendieron que el desarrollo y fortalecimiento de la educación superior en nuestro país requería de un diálogo constante y de un trabajo conjunto de largo aliento. Bajo el lema "Saber que se expande", asumieron el compromiso de compartir buenas prácticas académicas de investigación y de gestión, demostrando que la colaboración interinstitucional es la vía más sólida para responder a los grandes desafíos de la sociedad. Desde su origen, el consorcio buscó contribuir activamente a la excelencia académica universitaria. Por ello, ante la ausencia de un sistema de autoevaluación y acreditación nacional que pudiera asegurar la calidad de las universidades e instituciones de educación superior en el país, una de las primeras acciones fue crear una comisión técnica especializada. Esta comisión tuvo a cargo la revisión minuciosa de los sistemas de calidad de los países de la región. A partir de este análisis, se diseñó un modelo propio de autoevaluación y mejora continua, generando lineamientos que pusimos a disposición de todas las universidades del país. Ese trabajo permitió que nuestras instituciones estuvieran entre las primeras del país en obtener acreditaciones internacionales reconocidas, erigiendo al consorcio como un referente indiscutible en gestión de la calidad académica. En estos 30 años, esta visión fundacional se tradujo en hitos de gran impacto, como por ejemplo el programa de intercambio académico estudiantil, como bien se mencionó en el video que acabamos de presenciar, implementado desde 1997. Ha brindado a miles de jóvenes la oportunidad de enriquecer su formación al cruzar materias complementarias en las universidades que nos integran. Con el tiempo, surgieron nuevos espacios de formación e intercambio académico, como las jornadas de marketing y de gestión de personas, organizadas anualmente por los docentes de las 4 universidades para ampliar el conocimiento y la interacción entre los estudiantes. Sin embargo, estas oportunidades no se han limitado al ámbito estrictamente académico. Desde el año 2008, el Festival de Danza se ha consolidado como una actividad emblemática que promueve la integración cultural. Este encuentro anual fortalece los vínculos entre estudiantes y docentes de las 4 instituciones y trasciende a la sociedad al congregar a cientos de familias en torno a la difusión de nuestro folclore. Durante los últimos 3 años hemos desarrollado una valiosa experiencia de voluntariado interuniversitario e interdisciplinario. En él, los estudiantes de nuestras instituciones participan en comunidades de aprendizaje y servicio, vinculando de forma directa el conocimiento con las necesidades concretas de empresas, gobiernos locales y poblaciones vulnerables. En el ámbito de la gestión y la investigación, los frutos son igualmente significativos. A través de la Conferencia Académica de Investigación nacida en 2013, nuestros destacados investigadores abordan desafíos complejos en áreas como medio ambiente, salud, educación y política, generando propuestas académicas que han servido para enriquecer las agendas de la sociedad civil y los debates en contextos electorales. Este espíritu de respuesta científica a las necesidades del país se evidencia también en los estudios conjuntos de salud mental, iniciados durante la crisis sanitaria del 2020 y replicados en un segundo diagnóstico realizado en 2024. A partir de sus hallazgos sobre el impacto emocional del aislamiento en los hábitos de estudio y todo lo que esto significó para una población estudiantil, se implementaron estrategias de apoyo psicológico que contribuyeron de forma directa al bienestar y desarrollo integral de nuestros estudiantes. De igual manera, la Comisión de Bibliotecas unificó sus catálogos para optimizar el acceso al saber y realiza periódicamente programas de capacitación para compartir este conocimiento con colegas de universidades públicas del país. Quiero destacar también el programa de doctorado en gestión estratégica, un programa interinstitucional único en el país lanzado en el año 2015. Este riguroso programa, organizado por las 4 universidades del consorcio, ha permitido producir tesis de alto impacto evaluadas por jurados nacionales e internacionales y a la fecha ya ha graduado 45 doctores. La sólida trayectoria académica y de gestión acumulada por nuestro consorcio
no habría sido posible sin el compromiso de quienes forman y han formado parte de sus equipos de trabajo de cada una de las 4 universidades. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a cada una de las personas e instituciones que han colaborado con nosotros en estas 3 décadas. El consorcio ha fortalecido vínculos invaluables con diversas instituciones académicas, embajadas y organismos internacionales, logrando acuerdos estratégicos que nos han permitido impulsar proyectos de responsabilidad social, conferencias y un firme trabajo conjunto en investigación. A todas ellas, nuestra profunda gratitud. De manera muy especial, es un honor reconocer a quienes han ejercido el cargo de rector en nuestras universidades durante estos 30 años, manteniendo vivo el espíritu fundacional de nuestra alianza. También quiero hacer una mención especial a los directores del consorcio, en quienes las rectorías depositaron su confianza para liderar la gestión ejecutiva de nuestra asociación, y también, por supuesto, a los miembros de la oficina administrativa, que son quienes llevan toda la gestión del día a día del consorcio. Finalmente, quiero reconocer a todos los docentes, investigadores y miembros de las comisiones de trabajo, quienes a lo largo de estos 30 años han mantenido la honestidad intelectual y la búsqueda de excelencia, promoviendo la formación integral con la mirada siempre puesta en el desarrollo de nuestra sociedad. Han sido 3 décadas de labor ininterrumpida, que nos permiten confirmar que el consorcio nació para ser pionero en la educación peruana. Hoy, con el orgullo de nuestra historia y la mirada fija en el horizonte, renovamos nuestro compromiso de seguir trabajando unidos por el desarrollo de nuestras instituciones y para continuar fortaleciendo nuestro aporte al país. Muchas gracias. Muchas gracias, señora rectora. Antes de hacer pasar al estrado al doctor Jaime Saavedra Chanduví, nuestro distinguido expositor en esta ceremonia, permítanme presentarlo. Jaime Saavedra es director de Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe del Banco Mundial. Previamente lideró la práctica global de educación de dicha institución. Entre 2013 y 2016 se desempeñó como ministro de Educación del Perú, periodo durante el cual impulsó la mejora del sistema educativo, incluyendo la reforma de la carrera docente, la modernización del currículo nacional, la mejora de infraestructura escolar básica y la reforma universitaria, entre otras. Todas estas reformas llevaron a mejoras considerables en el desempeño del sistema de educación del Perú, capturadas en los resultados de evaluaciones internacionales de aprendizaje como PISA. A lo largo de su carrera, el doctor Saavedra ha dirigido trabajos innovadores en las áreas de pobreza y desigualdad, desempleo y mercados laborales, economía de la educación y sistemas de seguimiento y evaluación. Ha ocupado cargos en el Banco Interamericano de Desarrollo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la Organización Internacional del Trabajo, la Latin American and Caribbean Economic Association, la CEA, y el Consejo Nacional del Trabajo en Perú. También ha ocupado puestos docentes en la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad del Pacífico y la Universidad de Toronto en Canadá. El doctor Jaime Saavedra actualmente es miembro de la Junta de Teach for All, del panel asesor de evidencia de educación global y del Consejo de Alto Nivel sobre Liderazgo y Gestión para el Desarrollo del Instituto Aspen. Tiene un doctorado en Economía de la Universidad de Columbia y una licenciatura en Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Con mucho gusto invito al atril al doctor Saavedra. Adelante, por favor. Muchas gracias, Cecilia. Está muy larga la presentación nomás. Qué miedo acá, hay muchos rectores y exrectores todos juntos. Si esto fuera hace 15 años, haría una arenga sobre la aprobación de la ley universitaria. Yo quiero agradecer, en primer lugar, al Consorcio de Universidades, en nombre de la doctora Marta Chávez, nuestra anfitriona, la doctora Patricia Stewart, el doctor Wilfredo González y el doctor Julio del Valle, y a la doctora Cristina Guerra,
secretario del consorcio, por invitarme a ser parte de la celebración de los 30 años de esa institución. Yo he estudiado en una de ellas, he enseñado en 2 de ellas, tengo grados de la Universidad Católica, de la Universidad Cayetano Heredia, tengo amigos en todas ellas, conseguí una esposa en una de ellas, mis hijas estudiaron en una de ellas, así que yo siento que estoy hablando de universidades con las cuales tengo un vínculo muy fuerte y que han marcado mi vida. Por eso me dirijo a ustedes, rectores y comunidad universitaria, no solo con respeto, sino con profundo agradecimiento. Hace algunos años yo escuchaba a Javier Moreno, que era, no sé si recuerdan, del director de El País, y él explicaba, él decía hablaba con elegancia sobre la naturaleza de su oficio. Él decía, como periodista, mi trabajo consiste en quejarme. Dar soluciones no es mi asunto. Yo confieso que envidio un poco, no esa libertad, pero no la tengo. Yo no escogí ser periodista, yo soy economista, escogí ser investigador y trabajar en política pública, y eso me condena a un mundo más incómodo, el mundo de los que, una vez identificado el problema, tienen que proponer soluciones e implementarlas. Y para mala suerte de ustedes, quienes trabajan en una universidad viven en ese mismo mundo, gracias, de investigar, diagnosticar, entender, proponer y además formar. Y esa es quizás la primera responsabilidad que comparten todos los que están en esta sala. Porque de eso justamente quiero hablarles esta noche, de responsabilidad. De la responsabilidad que tiene la universidad peruana en la tarea más decisiva que enfrenta el país. Y de cómo esa responsabilidad, que la voy a mencionar ahora, para este consorcio de universidades es todavía mayor. La materia prima de las naciones es lo primero que quiero hablar. El Perú es un país rico en recursos naturales y, sin embargo, eso no es lo que nos hará prósperos. Corea y Singapur no tienen recursos naturales y son ricos. Finlandia tiene inmensos bosques, pero no es rica porque fabrica muebles procesando esos bosques. Es rica por su gente. ¿Por qué? Porque su gente inventó Nokia. Lo que separa a las naciones que prosperan de las que se estancan no es lo que tienen bajo el suelo, es lo que tienen en la cabeza, es su capital humano. Y ese capital humano se acumula inicialmente en las escuelas, pero una gran parte se acumula aquí, en edificios como este, en sus aulas, en sus laboratorios, en sus bibliotecas. Formar ese capital humano es la gran responsabilidad de la Universidad Peruana. La frase formar capital humano puede sonar economicista y yo quiero ir más allá del economista. Formar capital humano significa formar a una persona completa, en el plano académico, en el plano técnico, en el plano humanístico y en el plano de la ciudadanía. Esos 4 temas nos hablan de conocimiento, oficio, sensibilidad y compromiso. Las 4 cosas en la misma persona y al mismo tiempo. Esa es la responsabilidad de la Universidad Peruana. Y dentro de ese sistema, aún más responsabilidad tienen aquellos que ejercen un liderazgo intelectual y académico. Por eso este consorcio importa tanto, y más aún en estos tiempos. La sola existencia de este consorcio es una inmensa fortaleza, yo creo, para este país. En un tiempo en el cual la confianza en las instituciones está cuestionada, en el Perú, en América Latina, en el mundo entero. En un tiempo así, tener una asociación en la que voluntariamente se unen buenas instituciones para buenos fines es algo extraordinario en realidad. Aunque uno ya piense que es algo que ya lo hemos hecho, entonces no es tan importante. No, es algo extraordinario. Y la sola existencia de ese espacio, con el que ya se han hecho cosas buenas, pero que tiene un inmenso potencial, es algo extraordinario, y lo extraordinario hay que cuidarlo, hay que nutrirlo y hay que aprovecharlo. Así que esta noche yo quiero plantearles al consorcio, a las universidades del consorcio, 3 tareas que recaen sobre la universidad como sistema y sobre quienes hacen la universidad posible, sobre los catedráticos, las autoridades, los gestores y de manera especial sobre las universidades, responsabilidad que recae sobre las universidades de este consorcio, en este momento singular de la historia. Y esas 3 responsabilidades son, primero, de formar a nuestro capital humano para un mundo cada vez más incierto. La segunda responsabilidad es fomentar y promover el esfuerzo y la excelencia. Y la tercera, finalmente, es formar ciudadanos y cuidar la verdad. Déjenme ir en esos 3 temas en los próximos minutos.
sobre esa primera responsabilidad de formar para un futuro que no podemos predecir. Yo creo que al idioma español en este momento le faltan superlativos para capturar la diferencia entre lo que está pasando hoy y lo que pasó antes, para capturar la magnitud de las transformaciones que estamos viviendo. Ustedes ya han escuchado que la inteligencia artificial es comparable a la invención del fuego, de la electricidad, la máquina de vapor, del Internet. Y es cierto, todas son tecnologías de propósito general, tecnologías que cambian cómo vivimos, cómo nos entretenemos, cómo nos comunicamos, cómo producimos. La diferencia no está en qué tanto esas tecnologías han cambiado en nuestras vidas, sino la diferencia está en la velocidad en lo que esto está pasando. La electricidad transformó cada aspecto de la vida humana. Sí, pero la electricidad se empezó a utilizar masivamente hace más de 130 años. Y ha tardado mucho en llegar a todos. Y es más, todavía hoy hay 10% de peruanos en las zonas rurales que no tienen electricidad. 130 años y no llegamos a todos. En cambio, Internet llegó hace apenas 35 años y ya alcanza el 75% de la gente. La inteligencia artificial estuvo disponible para uso, digamos, general de la gente hace menos de 3 años. Y hoy día ya más de la mitad de los que tienen acceso a Internet la usan directamente. Y casi todos la usan de manera indirecta, porque uno hace una búsqueda de Google o compra cualquier cosa en una aplicación o está utilizando inteligencia artificial sin saberlo. Esa es la velocidad de la que hablo. Y esa velocidad está cambiando la estructura y características del mercado de trabajo. Entonces, la pregunta que nos hacemos y que se deben estar haciendo cada joven en este momento es ¿qué ocupaciones van a existir dentro de 10 años? Desaparecen, por un lado, ocupaciones enteras, como traductores, asistentes contables, ciertos programadores, mientras que otras explotan en demanda. Y dentro de cada ocupación que sobrevive, además, cambian las tareas. Pero es muy difícil saber cuáles. Solamente hace pocos años, en 2018, Geoff Hinton, que es Nobel de Física, y que a través de su trabajo de redes neurales artificiales es uno de los arquitectos de la inteligencia artificial, él predecía hace pocos años que ya no se necesitarían radiólogos, que esa era una ocupación que iba a desaparecer porque la máquina leía las imágenes mejor, ¿no?, que el médico. Hoy la demanda de radiólogos ha aumentado, ¿no?, porque aparecen nuevos tipos de imágenes que los radiólogos tienen que interpretar. Es decir, Geoff Hinton, un Nobel de Física, uno de los padres de la inteligencia artificial, no ha podido predecir y se ha equivocado en solo 5 años. No podemos predecir qué va a pasar, qué tareas habrá que dominar, qué tenemos que estar enseñando hoy a un joven que se graduará mañana. No lo sabemos. La conclusión de la literatura académica hoy es que no lo sabemos. No sabemos qué empleo darán, no sabemos qué tareas exigirán, no sabemos cómo será el mercado de trabajo. Pero no saber no nos exime de responsabilidad. Más aún, define una inmensa responsabilidad para las universidades. ¿Cuál es esa responsabilidad? Hace más de 50 años, Theodore Schultz, Premio Nobel de Economía, nos dejó una pista. Schultz argumentaba que la educación sirve sobre todo para ayudar a las personas a navegar los periodos de desequilibrio económico. Acá estamos profesores de economía, así es que no me va a dejar mentir. Está Efraín acá. Él decía, ayuda a navegar los periodos de desequilibrio económico, los periodos de incertidumbre. ¿Cuál es entonces esa habilidad? ¿Qué es lo que sí decide la educación? Pero ¿en qué educar específicamente? ¿Cuál es entonces esa habilidad que la universidad debe formar cuando no se sabe para qué empleo se está formando? Y la respuesta es la adaptabilidad, la capacidad de seguir aprendiendo, de reinventarse, la capacidad de pensar. Y pensar bien es un conjunto de músculos que justamente la universidad debe entrenar. Es la capacidad de reunir evidencia de fuentes diversas e interpretarla con sensibilidad al contexto, es la capacidad de reconocer la estructura lógica de un argumento, el propio y del ajeno, y evaluar su validez, detectando la falacia, detectando la extrapolación, el lugar común. Es la capacidad de construir un argumento sólido basado en la evidencia, defenderlo con arte y claridad, y llegado el momento cambiar de opinión si es que hay más evidencia. La pregunta es, ese músculo que tiene que crear la universidad, ¿dónde se entrena? ¿O cómo se entrena? ¿Cómo se entrena ese músculo? Y a pesar de que esta es una sala llena de economistas, ingenieros, administradores, gestores, hay que decir que esos músculos se entrenan sobre todo en las humanidades. En estas épocas se ha tratado a la filosofía, a la historia, a la literatura, el arte como un adorno, como algo dispensable en un mundo educativo en el que hay que aprender lo que sirve.
Y yo creo que es exactamente al revés. En el pensamiento crítico, la creatividad, la capacidad de comunicarse, habilidades que todo empleador busca y que son escasas y que ninguna máquina reemplaza, eso es algo que no se descarga de una app, de una aplicación. Eso se cultiva leyendo al Galileo, que pensó distinto, reconstruyendo cómo se derrumbó un imperio, discutiendo si una decisión legal o política fue justa o no, escribiendo hasta que una idea finalmente se vuelve clara mientras uno escribe. Esas son las habilidades más difíciles de enseñar y son las únicas que preservan nuestra humanidad. Y podrían ser las habilidades que suban de precio, justamente. Porque la retribución a todo lo que una máquina sí puede hacer, un plan de marketing lo puede hacer una máquina ahora, manejar un taxi, como vemos en San Francisco, ya lo hace una máquina hoy día, esas son las habilidades que van a bajar de precio. Bueno, digo quizás, ¿no? Quizás, porque no, como dije, no sabemos predecir bien. Pero esas habilidades, esas son las habilidades que van a ser muy importantes. Ahora, cuando hablo de que esas habilidades se tienen que cultivar en nuestros estudiantes, no estoy hablando del estudiante de filosofía, del estudiante de sociología, del estudiante de ciencias políticas. Ahí estoy hablando justamente del futuro economista, ¿no? Del futuro ingeniero informático, del futuro gestor, del comunicador, del médico, que ustedes están formando. Porque la parte técnica de su oficio, el resolver la ecuación, escribir el código, armar el modelo, hacer el diagnóstico, eso es algo que se podrá apoyar muchísimo en la inteligencia artificial. Lo humano es saber qué pregunta vale la pena resolver, es imaginar la solución que nadie ha visto, convencer a otros de qué es lo que vale la pena. Yo creo que las humanidades vuelven justamente más poderosa a la formación técnica. Ahora, ¿cómo se hace esto en la práctica? No es fácil y no hay una receta única. Hay algunos ejemplos que vale la pena mirar. Por ejemplo, el Manhattan Institute en los Estados Unidos ha propuesto que las universidades vuelvan a poner a las humanidades al centro a través de un núcleo común de formación general a la luz de los cambios de la tecnología y de las habilidades transversales que justamente nuestros jóvenes van a necesitar en un mundo cada vez más volátil y cada vez más incierto. Todo esto entonces configura esa primera gran responsabilidad de la universidad, crear capital humano, cultivando las habilidades que nos distingue como humanos, formando mentes con capacidad de adaptación, capaces de encontrar problemas, a esos problemas que todavía no existen. Déjenme ahora pasar a una segunda responsabilidad, que es la responsabilidad de preservar como valores el esfuerzo y la excelencia. Y eso lo quiero hablar a dos niveles, al nivel del esfuerzo individual y al nivel del esfuerzo como sociedad. Déjame hablar del esfuerzo individual. Y aquí quiero empezar con una paradoja. Por un lado, justamente yo he mencionado que la tecnología y que la inteligencia artificial hace más urgente formarnos en esas habilidades que nos permitan adaptarnos a un mundo cada vez más incierto. Necesitamos esas habilidades. El problema es que esta misma tecnología puede estarnos induciendo a invertir menos en cultivar esas habilidades y esa capacidad de adaptación. Y ahora me voy a explicar. Déjame hacer una pregunta. ¿Para qué sirve hacer una tarea en la universidad? La tarea, como saben los buenos profesores, no vale por el producto que se entrega, sino vale por el proceso de hacer la tarea. La tarea sirve para pensar, y pensar con esfuerzo, con error, con lucha. Eso es lo único que va a producir el aprendizaje. Por eso les pedimos que hagan una tarea, porque en el proceso de hacer la tarea van a aprender. Ahora, hay evidencia creciente que tenemos un problema, hablando de la inteligencia artificial. En China, un estudio que se publicó hace muy poquito, siguió por más de 2 años a 26.000 jóvenes, 26.000 escolares, que usaban la inteligencia artificial del modo más común que existe ahora, que es pedirle a una aplicación tipo ChatGPT, no esa, pero tipo ChatGPT, un LLM, que les ayude a hacer la tarea. ¿Y cuál fue el resultado de darles la posibilidad de, si quieren hacer la tarea con ChatGPT, lo pueden hacer? ¿Cuál fue el resultado? Fueron que las notas en las tareas aumentaron en 18% y el tiempo para reducir la tarea se redujo en 30%. Entonces, más efectividad en la tarea y menos esfuerzo, fantástico. Pero 6 meses después, cuando lo sentaron frente a un examen a libro cerrado, solos, sin la máquina, sus notas se desplomaron. Y al año siguiente, las notas en los exámenes de ingreso a la universidad cayeron en 24%. Entonces, ¿qué permitió? Ese LLM permitió más eficiencia para hacer las tareas, pero pérdida de aprendizaje.
Y otro hallazgo importante, los que usaron inteligencia artificial, pero al mismo tiempo le dedicaron a la tarea el mismo tiempo y esfuerzo, ellos no perdieron aprendizajes. La diferencia entonces no estuvo en la herramienta, sino la diferencia estuvo en si el cerebro hizo el trabajo o no, o si se quedó mirando cómo la máquina hacía el trabajo por él. Porque finalmente la inteligencia artificial es solo eso, es una herramienta. La misma inteligencia artificial que puede ser potencialmente un tutor extraordinario, se vuelve dañina cuando le quita al estudiante el esfuerzo que el aprendizaje exige. Y el problema, lamentablemente, es que no era de unos pocos. A esos 26.000 chicos se dijo, si quieres lo usas. Si quieres lo usas. 8 de cada 10 estudiantes del estudio lo terminaron usando para tercerizar, 8 de cada 10 lo usaron para tercerizar la tarea, lo que se le dice homework outsourcing, dejando que la máquina hiciera el trabajo que le tocaba a la mente. Yo mismo lo he visto. Yo lo he visto dando una charla en un programa de maestría en una universidad en Londres, no voy a decir cuál, y claramente los chicos me estaban haciendo una pregunta y estaban leyendo la pregunta de su teléfono, porque le habían preguntado a ChatGPT quién es este fulano, de qué cosa está hablando, qué cosa ha escrito y qué le puedo preguntar. Y me estaba leyendo la pregunta. Tanto así que entonces le repregunté, me hice el tonto como si no le entendiera la pregunta, para que me diera la pregunta él sin leerla. Y no estamos hablando de una universidad cualquiera, no voy a decir cuál es. Ahora, los psicólogos cognitivos llevan décadas documentando que el cerebro no aprende cuando recibe respuestas, aprende cuando lucha por encontrar las respuestas. La dificultad no es un obstáculo al aprendizaje, la dificultad es un mecanismo para el aprendizaje, el esfuerzo es el aprendizaje. Y este es el principio que separa a la inteligencia artificial que forma y que existe, de la inteligencia artificial que sustituye el esfuerzo humano. Y por eso es que hoy día la tecnología está formando como está configurando como tres tipos de estudiantes. Por un lado tenemos estudiantes empoderados. ¿Por qué? Porque están guiados por buenos maestros que saben manejar la inteligencia artificial y que utilizan interacción con ChatGPT, Gemini, Claude, cualquiera de esos, para profundizar, para cuestionar, para aprender más de lo que aprenderían por sí solos. Ese es un grupo de alumnos, pero es relativamente pequeño. Hay otro grupo más grande que le llamamos lo que son dependientes de la IA, ¿no? Que básicamente la utilizan para eludir el esfuerzo y que pueden entregar mejores tareas, pero que están acumulando menos conocimiento. Es más, lo más grave es que están convencidos de que aprenden cuando en realidad no están aprendiendo. Pero hay un tercer grupo, que son los excluidos, que no tienen conectividad, que no tienen dispositivos, ni maestros formados, y para quienes este debate es medio irrelevante, ¿no? Ni siquiera está conectados a Internet, porque tenemos muchos chicos que están en escuelas que no tienen conexión a Internet siquiera. Esos tres mundos conviven en este momento. Es más, conviven a pocos kilómetros. Aquí en Lima hay un colegio privado que tiene una laptop o una tablet para cada uno de los niños, con Internet de banda ancha, ¿no? Y los profesores saben utilizar bien inteligencia artificial, con soltura, y tienen ahora una educación más enriquecedora. En un distrito, en alguno de los conos de Lima, vas a encontrar un colegio público donde hay computadoras, pero de repente hay 30 tablets que se les reparten 200 chicos. Más difícil que puedan hacer algo. Y no hay que viajar a la sierra rural de Cajamarca. A pocos kilómetros también vamos a encontrar una escuela en la cual no hay internet y los baños no funcionan. Tenemos esos tres tipos de estudiantes, tenemos esos tres mundos conviviendo muy cerca. Y es a veces paradójico que hablemos de los problemas del uso de la inteligencia artificial cuando solo a pocos kilómetros podemos tener un niño o un joven que ni siquiera tiene acceso a Internet. Ahora, pero ahí yo quería cerrar la idea con el tema del esfuerzo, que entonces lo que tenemos que asegurarnos es que en la universidad y con el uso apropiado de la tecnología nos aseguremos de que no perdamos el esfuerzo de nuestros estudiantes. Déjenme hablar ahora del esfuerzo de la sociedad. Acumular capital humano exige esfuerzo de las personas. Tienes que hacer la tarea, tienes que poner esfuerzo para hacer la tarea, pero esfuerzo de las sociedades y como sociedad no nos estamos esforzando. ¿Y por qué digo eso? Porque en el Perú hemos tenido permanentemente un trade-off entre cantidad y calidad. ¿A qué me refiero con esto? Entre el año 70 y 2010, más o menos, el Perú triplicó
o casi cuadruplicó su matrícula escolar. Todos los chicos, básicamente hoy día, todos los chicos de la primaria están en la escuela. Y el 80% de los chicos de la secundaria, que están en edad de secundaria, están en la escuela. El problema es que lo hizo a costa de la calidad. Tenemos 2 o 3 turnos en la secundaria, tenemos un deterioro en la inversión de los docentes en el largo plazo, ¿no? Estoy mirando desde los 60 o 70 hasta hoy día, una carrera docente que pasó de ser una carrera de clase media en los 60 y comienzo de los 70 a una ocupación de menor valoración social. Entonces sí, hubo cantidad, pero un deterioro de la calidad. Luego, dando otro ejemplo, entre el 90 y el 2020 la matrícula universitaria se multiplicó casi por 5, impulsada sobre todo por una expansión privada. Una expansión privada, alguna de excelente calidad, pero mucha expansión privada que era una fábrica de diplomas. Otra vez, fue un aumento de la cantidad a costa de la calidad. Ya nos está pasando varias veces. Y el dilema sigue vivo. Por un lado queremos y debemos hoy día ampliar las oportunidades de educación superior. Hoy día solo 3 de cada 10 jóvenes que acaban la secundaria continúan la educación superior. Cualquier educación superior, universitaria, tecnológica, cualquiera. Solo 3 de cada 10. Quiere decir que 2/3 de los chicos se van al mercado de trabajo con secundaria o menos. Ese es el Perú de hoy. Hoy, en el Perú, ya llegar a un aula universitaria ya es un privilegio. Y eso no debería ser un privilegio, debería ser una promesa, pero es una promesa que este país no ha cumplido. Pero otra vez, si queremos ampliar el acceso a la educación superior, que tenemos que hacerlo, no se puede hacer a costa de la calidad. Y acá aparece un problema que uno diría, hay varios problemas. Hay uno primero que uno diría, bueno, esto no es culpa de la universidad, y es que a los 15 años, la mitad de los chicos que están en la secundaria todavía no entienden lo que leen. ¿No? Veo la prueba PISA, 50% de los chicos no tienen nivel satisfactorio. Por eso, dado esa baja calidad de la educación secundaria, en la cual tenemos un problema muy grave, muchas universidades para llenar sus aulas han terminado bajando sus requisitos de ingreso. El cuello de botella no está en la puerta de la universidad, está mucho antes, está en la escuela. Y eso no lo arregla una beca, por valiosa que sea la beca 18. La beca 18 está identificando talento y asegurando de que chicos que tienen bajos recursos, pero son talentosos, puedan ir a la universidad. Pero no está resolviendo el problema que se quedan muchísimos chicos en la secundaria que no tienen las calificaciones o las capacidades para poder seguir a la educación superior. Lo que tenemos que arreglar es trabajando en el sistema entero, desde la primaria. Sin mejorar la escuela, sin mejorar la educación básica, se corre el riesgo que una ampliación en el acceso a la universidad sea a costa de la calidad. Y cuando hablamos de calidad en las universidades de este consorcio, no estamos hablando de alcanzar, ahí pasa otro tema, ya no estamos hablando de alcanzar estándares mínimos en universidades como estas. Cuando a mí me tocó implementar la reforma universitaria en el año 2015, la tarea era asegurar un piso mínimo de calidad, ¿no? Esa era la labor de la ley universitaria. El licenciamiento era un piso mínimo de calidad. Para estas universidades, la ambición es otra. Aquí la ambición es la excelencia. Aquí no estamos en el piso mínimo, aquí estamos en la excelencia. Y la excelencia, como el aprendizaje, exige esfuerzo. Enseñar un concepto no es fácil, pero más difícil es enseñar lo que hablamos antes, pensamiento crítico. Por eso me preocupa tanto cuando a un alumno, inclusive en las mejores universidades, cuando a un alumno una lectura de 10 páginas ya le parece demasiado. Leer 300 páginas en una semana no debería sonar a tortura, en verdad. Eso debería sonar a universidad. Y permítame aquí ser un poco autocrítico, porque la tentación del atajo no es solo de los estudiantes, también puede darse en las buenas universidades. Y eso no pasa solamente en el Perú, pasa en muchos otros países. A veces uno dice, bueno, es fácil señalar a las universidades que son de mala calidad, que son fábricas de diplomas. Pero también uno tiene que mirarse a sí mismo. Y eso es un debate de muchas universidades de excelencia, inclusive en los Estados Unidos. Y preguntarse si no hay a veces la tentación de ceder, a premiar la respuesta rápida por encima de la pregunta difícil, o a aligerar la lectura porque los alumnos protestan, o a confundir la calidez y acogimiento que el estudiante necesita con una complacencia que en realidad lo perjudica. La presión por ampliar la oferta, y eso lo vemos en toda América Latina, por subir en los rankings, por tener estudiantes satisfechos, también nos empuja o nos puede empujar hacia el facilismo. Y tenemos que resistir siempre esa presión. Es parte
de la responsabilidad de la que hablo esta noche. Y aquí quiero detenerme también en algo profundamente humano, porque me lo plantean una y otra vez, que es la salud mental de nuestros jóvenes. Es real, es global, además, y la universidad tiene que enfrentarla con seriedad. Pero también con lucidez. ¿Por qué digo eso? Porque hay que distinguir dos cosas que es fácil confundir. Existe un estrés sano, el que produce toda meta ambiciosa, toda aspiración en la cual alguna vez fracasaremos, pero nadie que ha logrado algo difícil ha dicho, sí, esto fue muy fácil, ¿no? Cuando Gustavo Yamada acabó su doctorado en Columbia, no dijo, esto fue muy fácil. No, fue mucho esfuerzo. Entonces, ese estrés es importante y ese estrés hay que gestionarlo, no eliminarlo, porque sin ese estrés no hay aprendizaje y mucho menos excelencia. Ahora, existe ese otro estrés, un estrés crónico, el de la competencia destructiva, de las expectativas irreales, que sí daña y que hay que evitar. Pero el reto no es bajar la valla para que nadie sufra. El reto es sostener una experiencia exigente y al mismo tiempo una cultura de calidez que cuide a la persona. Es darle al estudiante las herramientas intelectuales, académicas y personales que la vida en un entorno exigente y demandante le va a reclamar y a la vez darle la calidez que requiere o que asegure su bienestar. Hay que darle las dos cosas a la vez. Eso es formación para la vida. Esto entonces es la segunda responsabilidad de la universidad, es no rendirse a la tentación del atajo, es defender el esfuerzo cuando hay la tentación de evitarlo y elegir la excelencia cuando a veces es más cómodo conformarse. Y una tercera responsabilidad, no pressure, formar ciudadanos y custodiar la verdad. Y llegamos así al plano que tal vez sea hoy el más urgente y el más frágil, que es el humanístico y el de la ciudadanía. Porque el fin último de la universidad, quizás el fin último es la búsqueda permanente, irrenunciable y casi obsesiva de la verdad. Pero la verdad no se alcanza en soledad, ni en el acuerdo cómodo. La universidad tiene que ser, antes que nada, ese espacio donde las ideas se confrontan. El descubrimiento no nace del acuerdo, nace justamente de la confrontación. Si mi vecino de oficina piensa siempre igual que yo, conversaremos cómodamente y llegaremos juntos a una conclusión probablemente mediocre. Pero si mi vecino me dice siempre que estoy equivocado y me da buenos argumentos, voy a tener que esforzarme mucho más para argumentar mejor y el resultado será más rico. Un buen intelectual no le teme a la contradicción o a la confrontación de ideas. Un buen intelectual prospera justamente en la confrontación, en la sana confrontación de ideas. Y la universidad es el espacio para eso, para argumentar y encontrar la verdad. Déjenme contarles cómo entendí, cómo vi esto de alguna manera cuando era yo alumno de la Católica. Y quizás de esto se acuerda el profesor Efraín González. Yo en los años 80 yo estaba llevando el curso, tenía que llevar el curso de Macroeconomía 1. Y en esa época se dictaba el curso en los distintos semestres por dos profesores distintos. Uno lo dictaba el profesor Oscar Dancourt, con Lucía Romero, utilizando el texto de Rudiger Dorbush, y en otro semestre lo dictaba el profesor Iván Rivera, usando el libro de Robert Barro, ¿no? De los fundamentos microeconómicos de la macroeconomía. Eran dos visiones de la macroeconomía en la misma facultad, en oficinas contiguas. A mí me tocó llevarlo con el profesor Rivera. Cuando me tocaba justo, lo dictaba el profesor Rivera. Él fue mi mentor y luego me ayudó mucho en mi vida profesional. Pero como yo era un poco chancón, al siglo siguiente volví a llevar el curso. No porque me jalaron, sino lo llevé como alumno libre con Lucía Romero para escuchar la otra versión. Pero lo importante de esta historia es que en ese entonces nos parecía lo más natural del mundo que dos profesores con visiones opuestas y libros de textos distintos compartieran el pasillo. Esa contradicción, lejos de ser un defecto, era justamente una universidad funcionando como debe de ser. ¿Por qué esto es importante? Porque nosotros estamos viviendo, como dice Moisés Naim, en una era de posverdad, de polarización y de populismo, en la que cada vez es más difícil distinguir entre opinión, entre evidencia y desinformación.
Y más aún, o peor aún diría yo, es que se desprecia la necesidad de distinguir entre la opinión y la evidencia. Y lo vemos en cada debate, ¿no? La pregunta deja de ser ¿qué propuesta es mejor? Y se convierte en ¿de qué lado estás? Se admira el decir, esta es mi opinión, yo soy tajante, yo soy radical, para mí las cosas son blancas o negras. Y yo confieso que esa superficialidad de los extremos es una superficialidad arropada de firmeza. Eso me produce profunda preocupación, pero sobre todo desprecio. Porque en realidad la verdad siempre tiene matices, siempre tiene condiciones, siempre tiene grises. Y esto no es un problema global, peruano, es un problema global, ¿no? Y esas superficialidades en los debates aparecen en los temas en los debates sobre inmigrantes, sobre el clima, sobre el papel del Estado, etcétera, ¿no? ¿Cuál es entonces el rol de la universidad? Es ser justamente uno de los pocos lugares donde todavía se puede disentir sin romper el diálogo, donde se cultiva una cultura de debate y no de cancelación, donde se expongan a los estudiantes a ideas distintas, incluso incómodas, y donde se formen personas capaces de cambiar de opinión frente a una nueva evidencia, o capaces de debatir sin descalificar a la gente. Ahora, eso no es fácil. Eso es mucho más difícil que enseñar teoría del comercio internacional, química orgánica o resistencia a materiales. Enseñar a pensar críticamente, enseñar a separar la verdad de la opinión es lo más difícil que hace una universidad, pero es lo que más necesita el país. Por eso me preocupa la presión creciente para a veces excluir las voces del debate, ¿no? A veces se critica a una universidad por invitar a tal o cual expositor. Crece la tentación de escuchar solamente al que piensa como uno, ¿no? Y esas son cámaras de eco que uno las ve en las redes sociales y que pueden ser males inevitables, ¿no? Allá afuera, pero son inaceptables en las universidades de buena calidad. Son inaceptables aquí adentro. Más aún, la universidad debe ser con orgullo exactamente lo contrario, ¿no? a esas cámaras de eco. Porque si las conversaciones no pueden ocurrir en la universidad, entonces ¿dónde van a ocurrir? Si los jóvenes no aprenden a debatir productivamente en el campus, difícilmente lo harán luego en la política y en la sociedad. La universidad no está para protegernos de las ideas, la universidad existe para enfrentarnos a las ideas. Ahora, pero esa responsabilidad, lamentablemente, hoy día estamos en un momento en el cual no termina en las aulas. Tenemos un problema hoy cuando vemos que la evidencia científica no siempre influye en las decisiones públicas. Pero el problema más grave hoy día es que hay quienes ya no quieren que influya, ya no quieren que la ciencia influya en las decisiones de política. En América Latina abundan líderes que dicen, de izquierda o de derecha, no tiene ningún color ideológico, sino que existen muchísimos que dicen, yo soy pragmático, yo resuelvo, no me interesa el lenguaje complicado de los académicos. Alguno llegó a llamar enemigos al profesor universitario. Cuando un líder llama enemigo al catedrático, no está atacando al gremio de los catedráticos, en realidad está atacando la idea de que la verdad importa. Y por eso el rol de la universidad hoy es más difícil que nunca. Ya no se trata solamente de influir en la política pública, con mejor evidencia, que es lo que en muchos momentos queremos hacer, sino que además hay que defender la idea misma de que la evidencia tiene que importar. Estamos entonces en una tercera gran responsabilidad, que es la de custodiar la verdad, formar ciudadanos que distingan la evidencia del eslogan y sostener contracorriente que buscar obsesivamente la verdad es la forma más alta de servir al país. Y yo quiero cerrar definiendo claramente nuestra tarea, ¿no? Yo empecé hablándoles de 4 planos, ¿no? El académico, técnico, humanístico, de ciudadanía, y de 3 responsabilidades. Formar a los chicos, a los estudiantes para lo incierto. Segundo, fomentar el esfuerzo y la excelencia. Y tercero, buscar y custodiar la verdad. Ahora, si se fijan, las 3 tienen la raíz común, que es esa palabra con que empecé, que es el esfuerzo. Aprender exige esfuerzo, la excelencia exige esfuerzo, buscar la verdad contra la corriente exige esfuerzo, y formar a toda una generación capaz de hacer las 3 cosas exige esfuerzo para toda la sociedad, un esfuerzo que todavía no hemos hecho. Y mientras no lo pongamos, hay un niño que pierde un día en la escuela, hay un joven que pierde un año si está en una universidad que no es de buena calidad, y hay una generación entera que puede perder un futuro. Pero hay una razón para el optimismo. Y está esa razón para el optimismo en esta sala. Las universidades de ese consorcio no forman cualquier capital humano.
Ustedes forman a los profesionales innovadores y emprendedores, a los que diseñarán las políticas, a los investigadores que producirán el conocimiento, a los maestros que le enseñarán a los maestros, a los ciudadanos que engrandecerán la democracia. Los futuros líderes de este país se están formando hoy, en este momento, en estas aulas. Y eso no es una metáfora, y muchos de ellos pueden estar en esta sala, en esta noche. Por eso yo les pido esta noche que no formen grandes profesionales, porque eso ustedes ya lo hacen, y lo hacen bien. Les pido algo más difícil, que quizás es más valioso y noble, que formen personas que sepan adaptarse a un mundo que no podemos predecir, que formen personas que no le teman al esfuerzo ni a la dificultad y que busquen la excelencia, y que formen personas capaces de buscar la verdad y de defenderla. Esa es la responsabilidad de la universidad privada, y en este consorcio esa responsabilidad es aún mayor. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su exposición, doctor Saavedra. Le agradecemos que permanezca en el escenario un momento, porque la doctora Cristina Guerra Giraldez, directora del Consejo Directivo del Consorcio, desea hacerle entrega un reconocimiento. Adelante, doctora Guerra. Muchas gracias. Me es muy grato presentar a continuación al doctor Salomón Lerner Febres, rector emérito de la Pontificia Universidad Católica del Perú y rector fundador del Consorcio de Universidades, quien nos va a dirigir unas palabras en esta ceremonia. Luego de ello, la doctora Guerra le hará entrega de un reconocimiento a nombre del consorcio. Adelante, doctor Lerner. Gracias. Muy buenas noches a todos. Doctora Marta Chávez, rectora de la Universidad del Pacífico. Doctor Wilfredo González Lozada, rector de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Doctora Patricia Stuart Alvarado, rectora de la Universidad de Lima. Doctor Julio del Valle Bayón, rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Doctor Jaime Saavedra Chandubí, distinguido conferencista, a quien hemos escuchado decir cosas muy importantes. Doctora Cristina Guerra Giraldez, directora del Consejo Directivo del Consorcio. Hay aniversarios que se celebran y aniversarios que además se recuerdan. Aquellos en los que uno no solo asiste a una conmemoración, sino que vuelve por un instante al lugar de su nacimiento. Para quienes tuvimos el privilegio de estar presentes en 1996, cuando 4 universidades resolvieron unir sus esfuerzos sin renunciar a su identidad, esta noche tiene el sabor entrañable de la memoria. 30 años después, contemplo lo entonces sembrado y confieso con serena alegría que el tiempo ha sido generoso con nuestra propuesta. Permítanme, pues, hablar menos como quien dicta un balance y más como quien rinde un testimonio. Porque el consorcio no fue, en su origen, un acuerdo administrativo entre instituciones. Fue un acto de convicción en una cierta idea de universidad, en un momento en que esa idea comenzaba a ser puesta en entredicho. Conviene recordar aquel contexto porque explica nuestro nacimiento.
El consorcio surgió en los años en que el país replanteaba el carácter mismo de la universidad y ensayaba su transformación en una empresa con fines de lucro. Aquella corriente, vestida con el lenguaje seductor de la modernización y el acceso, traía consigo una confusión que considerábamos y seguimos considerando profundamente dañina. La de poner en pie de igualdad a las universidades que reinvierten lo que reciben con aquellas concebidas para generar ganancias. No se trata de una distinción menor ni de un reproche moral. Se trata de comprender qué puede hacer cada cual con sus recursos. La universidad que reinvierte puede destinar lo obtenido a la investigación que no rinde frutos inmediatos y puede sostener carreras que jamás figurarán entre las más rentables, pero que son imprescindibles para la formación integral de la persona y para el desarrollo de una sociedad que aspire a ser algo más que un mercado. Las humanidades, las ciencias básicas, las artes, el pensamiento no cotizan. Todo aquello que una lógica estrictamente crematística declararía superfluo es, en verdad, el cimiento sobre el cual se levanta lo demás. El consorcio no nació, sin embargo, para ser un club de privilegiados, ni una cofradía de instituciones que se contemplaban a ellas mismas. Nació sobre todo para ser una voz que respondiera a las necesidades reales de la sociedad peruana frente a aquella nueva concepción de los estudios superiores convertidos en mercancía. Es justo reconocer que tal concepción demostró ser capaz de masificar el acceso a la educación superior, y ese no es un logro despreciable en un país de tantas postergaciones. Pero lo hizo con demasiada frecuencia a un precio altísimo, el sacrificio de los fundamentos mismos de la ciencia y el conocimiento. Se multiplicaron las aulas y se diluyó el saber. Creció la matrícula y menguó la exigencia. Frente a ello, callar habría sido una forma de complicidad. Por eso, el consorcio alzó la voz cuando fue necesario hacerlo. En las circunstancias de la pandemia, ante quienes promovieron la contrarreforma universitaria, y más recientemente frente a quienes pretendían imponer atajos que reducían el acceso a la universidad a un mero trámite. No hablábamos por nosotros, hablábamos por el derecho de los estudiantes del Perú a una educación superior digna de ese nombre. Y aquí reside, a mi juicio, lo más hondo de nuestra convicción. El consorcio entendió desde el principio que la universidad existe para servir. Sí, para servir, pero no a un cliente, sino a una sociedad. La diferencia entre ambas palabras lo dice todo. El cliente paga y se retira. La sociedad recibe y permanece. El cliente reclama un producto. La sociedad espera ciudadanos, profesionales íntegros, conciencia crítica, memoria y porvenir. Quien concibe al estudiante como cliente termina por concebir el conocimiento como mercancía y la universidad como un servicio adaptado a los deseos del estudiante y no como un lugar de forjamiento del carácter y del pensamiento. Nosotros nos negamos a esa reducción. Por eso, antes que encerrarnos, buscamos abrirnos, fomentamos alianzas, procuramos trabajos conjuntos con los más diversos sectores de la sociedad peruana, tendimos puentes hacia el Estado y las organizaciones de la sociedad civil. Servir a la sociedad peruana y no a un comprador anónimo ha sido la brújula de estos 30 años. De esa convicción nació el modo de obrar que hasta hoy nos define. El consorcio unió, y todavía une, los esfuerzos de sus universidades para fortalecerse mutuamente,
compartir recursos, sostener el liderazgo académico de cada una y defender juntas aquello que separadas habría sido más frágil. Lo que protegemos, en el fondo, es un concepto de universidad que no pocos consideraban entonces y siguen considerando ahora una reliquia anacrónica. Yo sostengo lo contrario. Creo firmemente que es precisamente ese concepto, el de la universidad como comunidad del saber al servicio del país, el único que responde verdaderamente a la sociedad y el único capaz de preservar los fundamentos de la ciencia y del conocimiento en general. Y conviene decirlo con claridad a quienes invocan el progreso para desdeñar lo que llaman saberes inútiles. Sin esos fundamentos, la tecnología misma se vuelve imposible. No hay innovación que no se nutra de la ciencia básica. No hay aplicación que no descienda de un principio. No hay porvenir técnico que no se apoye en la paciente labor del pensamiento, que no busca de inmediato ningún rédito. No hay líderes que conduzcan a la sociedad a caminos más prósperos, que ignoren los fundamentos del pensamiento. Me permitirán ustedes una breve digresión filosófica que no es ornamento sino raíz. Hace más de 2 siglos, Immanuel Kant escribió un opúsculo lúcido y profético titulado El conflicto de las facultades. Reflexionaba allí sobre la tensión entre las facultades llamadas superiores, las que el poder considera útiles porque forman funcionarios al servicio del Estado, y la facultad de filosofía, aparentemente inferior por carecer de utilidad inmediata, pero a la que Kant asignaba una misión irrenunciable: decir libremente la verdad, sin más interés que el de la razón misma. Esa facultad, sostenía, debe permanecer autónoma porque solo ella garantiza que el saber no se subordine al provecho ni a la conveniencia del momento. 30 años de consorcio me confirman cuán vigente sigue siendo aquella intuición. La universidad que defendemos es, en cierto modo, la heredera de esa facultad kantiana, la que se reserva el derecho de cultivar el conocimiento por sí mismo, de formar el juicio antes que el oficio y de recordarle a la sociedad, aun cuando ésta no quiera a veces oírlo, que no todo lo valioso es rentable, ni todo lo rentable es valioso. Por eso afirmo, sin temor a equivocarme, que el tiempo nos ha dado la razón. Si todavía existe calidad en la educación superior peruana, ello se debe, entre otras razones, a esta terca unidad que ha sabido preservar el ser mismo de la universidad. No fuimos los únicos ni reclamamos para nosotros mérito alguno exclusivo, pero fuimos, sí, una de las voces que se negaron a callar y una de las manos que se negaron a soltar. Estos 30 años han sido extraordinariamente fecundos y vendrán muchos más. Lo digo en un país política y moralmente desorientado, atravesado por la incertidumbre y la fatiga, donde resulta más fácil ceder al desencanto que sostener una esperanza. Y sin embargo, es precisamente en tiempos así, cuando las instituciones que guardan un sentido se vuelven indispensables como faros modestos pero firmes en medio de la bruma. Permítanme entonces regresar a la palabra que nos congrega. Consorcio viene del latín cum sorte, compartir la misma suerte, el mismo destino, no el azar, sino el modo deliberado de andar juntos por un camino. Eso hemos sido y eso seguiremos siendo. 4 casas de estudio que decidieron hace 30 años que su suerte sería común. En esa unión ha residido siempre nuestra fortaleza y en ella seguirá residiendo. Que las generaciones que nos sucedan reciban este legado
no como un monumento contemplado, sino como una llama que se cuida y se transmite. Gracias por esos 30 años y por todos los que unidos aún sabremos construir. Gracias. Muchas gracias por sus palabras, doctor Lerner. Invito nuevamente al escenario a la doctora Cristina Guerra para hacer la entrega de un reconocimiento a nombre del consorcio. Muchas gracias. Vamos a escuchar ahora al doctor Wilfredo González Lozada, rector de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, quien nos dirigirá el mensaje de cierre de esta ceremonia. Adelante, por favor, doctor González. Gracias. Gracias. Estimadas y estimados, doctora Marta Chávez Pasano, rectora de la Universidad del Pacífico, doctor Julio César del Valle, rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú, doctora Patricia Stuart Alvarado, rectora de la Universidad de Lima, doctora Cristina Guerra, directora del Consorcio de Universidades, doctor Salomón Lerner Febres, director fundador del consorcio, doctor Jaime Saavedra, estimados rectores, vicerrectores y autoridades docentes de las distintas universidades que integran nuestro consorcio hoy presentes, estimados todos, señoras y señores, muy buenas noches. En mi calidad de rector de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y presidente de la Asamblea de Asociados del Consorcio de Universidades, es para mí un profundo honor y una profunda responsabilidad dirigirme a ustedes en esta ocasión de la conmemoración del 30º aniversario del Consorcio de Universidades, un acontecimiento que trasciende la historia de nuestras instituciones y constituye un verdadero hito para la educación superior en nuestro país. 30 años no solo representan el paso del tiempo, sino la perseverancia de una idea genial e innovadora de ese momento. La fortaleza de una visión compartida y la convicción de las universidades que podemos lograr más cuando estamos unidas que cuando estamos cada una en un camino independiente. Hace 3 décadas, los líderes de nuestras universidades tuvieron la lucidez de comprender que la excelencia académica no se construye desde el aislamiento, sino que desde la colaboración, que compartir capacidades no nos hace menos competitivos, sino más fuertes, y que el conocimiento alcanza su mayor valor cuando se pone al servicio de la sociedad, de nuestra sociedad. Esa visión fue sin duda adelantada a su tiempo. Fue una decisión estratégica, una decisión valiosa para nuestra sociedad. Hoy podemos afirmar con orgullo que el consorcio ha demostrado que la cooperación entre instituciones con identidades distintas, pero con valores comunes, genera oportunidades extraordinarias para nuestros estudiantes, fortalece la investigación, enriquece la formación de nuestros docentes y multiplica el impacto que cada universidad pueda tener en el desarrollo de nuestro país. Cada proyecto compartido, intercambios académicos, investigaciones conjuntas y espacios de diálogos construidos durante estas 3 décadas constituyen evidencia de que la confianza institucional es un activo invaluable. Pero toda conmemoración también tiene y encierra una responsabilidad, no solo mirar con gratitud el camino recorrido que ha sido maravilloso, de sacrificio y de entrega de las distintas gestiones de las universidades que conforman este consorcio,
sino que preguntarnos con valentía hacia dónde debemos dirigir nuestros próximos pasos. Vivimos una época de transformaciones sin precedentes y la ponencia del doctor Saavedra nos deja claro un escenario de mucha incertidumbre, que es claro, nuestras universidades permanentemente nos preguntamos hacia dónde dirigirnos con el desarrollo de instrumentos de la tecnología, de una herramienta poderosa de inteligencia artificial, pero que efectivamente estamos bastante desorientados para el siguiente paso. La velocidad con la que evoluciona la ciencia, la tecnología y la sociedad están redefiniendo la manera en que aprendemos, investigamos, trabajamos y convivimos. En este contexto, las universidades estamos llamadas a desempeñar un papel aún más decisivo. No sabemos claramente cómo, pero tenemos un rol importante. Debemos formar profesionales con sólidos conocimientos científicos y tecnológicos, pero también ciudadanos íntegros, críticos, creativos, profundamente comprometidos con el bienestar colectivo. Necesitamos educar personas capaces de aprender durante toda la vida, de adaptarse a escenarios cambiantes y de liderar procesos de transformación con ética, con rigor y sensibilidad humana. Considero que uno de los desafíos más trascendentales que nosotros podemos asumir es justamente esa capacidad de adaptarse a través de la innovación. Innovar no consiste únicamente en desarrollar nuevas tecnologías, significa generar nuevas respuestas para problemas complejos, conectar disciplinas que tradicionalmente trabajan separadas y crear soluciones que mejoren la vida de las personas. Las universidades debemos convertirnos en verdaderos ecosistemas de innovación donde investigadores, estudiantes, empresas, Estado y sociedad trabajemos juntos para transformar conocimiento con impacto. A ello se suma el desafío enorme de fortalecer la investigación en nuestro país. Creo que las 4 instituciones que están trabajando en conjunto son líderes en investigación en áreas complementarias y necesarias para nuestro país. En un mundo cada vez más complejo, los países que progresan son aquellos que producen conocimiento, no únicamente el valor de los recursos naturales. Y no solamente el conocimiento es para consumirlo, sino para poder generar valor. El Perú necesita universidades que investiguen más, que colaboren más y que transfieran esos conocimientos hacia políticas públicas, innovación empresarial y soluciones para los problemas sociales, ambientales y sanitarios que enfrenta nuestra población. Desde la Universidad Cayetano Heredia conocemos bien esa responsabilidad. Junto con el consorcio hemos asumido el rol importante de trabajar por el bienestar de nuestro país, porque investigar ha sido siempre parte esencial de nuestra identidad. Pero también sabemos que los grandes desafíos nacionales exigen capacidades que ninguna institución posee por sí sola. Por ello, la investigación colaborativa entre nuestras universidades constituye uno de los mayores patrimonios de este consorcio y que el consorcio puede ofrecer al país. Sin embargo, hay un desafío adicional que no podemos soslayar. El Perú atraviesa desde hace varios años una etapa marcada por una institucionalidad muy frágil y peligrosa para nuestro crecimiento, por la discontinuidad de las políticas públicas, por la creciente desconfianza de los ciudadanos a las instituciones. En este contexto, las universidades tenemos una responsabilidad que va más allá de nuestras aulas y laboratorios. Estamos llamados a contribuir al debate público con rigor, con independencia, con capacidad de aprender, a generar conocimiento que oriente mejores decisiones y a formar líderes capaces de fortalecer al Estado y construir consensos en beneficio del país. Sin duda, la universidad no puede reemplazar a quienes toman las decisiones, pero sí puede y debe elevar la calidad de esas decisiones. Cada investigación, centro de estudios, propuesta técnica y espacio de diálogo que promovemos representa una oportunidad para que las políticas públicas se sustenten en evidencia y no únicamente en decisiones subjetivas. Esa es una de las contribuciones importantes y esenciales para un país que aspira a un desarrollo sostenible y a instituciones sólidas. En ese propósito, el consorcio posee una fortaleza singular.
la diversidad de nuestras instituciones, desde las ciencias de la salud, las ciencias sociales, las humanidades, el derecho, las ingenierías, la gestión, nos permiten ofrecer una mirada integral sobre los grandes desafíos nacionales. Si somos capaces de articular ese conocimiento y ponerlo al servicio del Estado, podremos convertirnos en una voz técnica plural y confiable para el diseño, la evaluación y el perfeccionamiento de las políticas que el Perú necesita. Si hace 30 años nuestros fundadores imaginaron un espacio de colaboración que parecía inviable, pero era profundamente innovador, hoy nos corresponde imaginar un consorcio aún más ambicioso, refrescar ese compromiso, un referente para la región de cooperación universitaria, una plataforma que pueda impulsar las investigaciones de nuestro grupo y abrirnos a otros espacios universitarios, un laboratorio de innovación educativo, un espacio para la formación de líderes comprometidos con la democracia, la equidad y el desarrollo sostenible de nuestra región. Queridos rectores, distinguidas autoridades, los aniversarios no son únicamente para celebrar, son sobre todo oportunidades para renovar nuestros compromisos. Renovemos entonces el compromiso de seguir confiando unos en otros a través de nuestros líderes, de nuestras instituciones. Renovemos la decisión de compartir nuestras capacidades, nuestros talentos y nuestras mejores ideas. La convicción de que la cooperación sigue siendo un instrumento poderoso más que la competencia es, sin duda, un insumo valioso para servir al país. Que las 4 universidades que conformamos este consorcio continúen siendo un ejemplo de que es posible construir comunidad académica desde la diversidad, respetando nuestras identidades y fortaleciendo aquello que nos une. Porque cuando 4 universidades trabajan juntas, no solo se fortalecen a sí mismas, fortalecen el sistema universitario peruano, fortalecen la ciencia, nos permiten formar mejores jóvenes al servicio del país y sin duda nos permiten ver una esperanza para un país mejor. Que los próximos 30 años nos encuentren no solo formando a los mejores profesionales e impulsando investigación de excelencia, sino también construyendo decididamente un Perú con instituciones más sólidas, políticas públicas mejor diseñadas y decisiones sustentadas en evidencia. Eso será quizás uno de los mayores legados que nuestras universidades pueden dejar a futuras generaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor González. En nombre de las autoridades del consorcio, agradecemos a todos los presentes por acompañarnos en esta ceremonia. Los invitamos al hall principal de este edificio, en el primer nivel, para el brindis de honor. Pido a los rectores del consorcio permanecer en la sala para las fotos de rigor. Muchas gracias. Buenas noches.